Recordarles también que pueden vernos a través de YouTube. En YouTube nos ubican como RCR 750 o Radio Caracas Radio y así de hecho nos pueden ver en diferido cuando tengas un rato libre, cuando saques tiempo para ver tus programas preferidos de la emisora, lo puedes hacer a través de YouTube. Muchísimas gracias de antemano por suscribirse a nuestro canal. Bien, gracias también a la gente que está pendiente de estas emisiones a través de TuneIn. Nos puedes buscar en TuneIn como RCR 750 y así de hecho evitas algunos inconvenientes que a veces ocurren con nuestra transmisión en vivo a través de YouTube y puedes, bueno, también ahorrar los megas que son tan importantes en estos tiempos en Venezuela, donde sabemos que hay tantas limitaciones para el acceso a la información con el tema del Internet. Entonces, esa es una opción, tenla siempre en cuenta porque te puede ayudar en algún momento. Tuning. Bien, Daniel hoy otra vez se nos jubiló, ¿vale? Daniel está ocupadísimo con el tema de la presentación de Fiesta con Piñata, de su libro. Este muchacho está de verdad, está descosiendo la liga, está haciendo un trabajo de verdad inmemorable, o sea, está haciendo una cosa espectacular con ese libro, está recorriendo medio mundo y entonces pues todos los afanes propios de esa gira le están impidiendo que nos acompañe el día de hoy también, pero le damos licencia, le damos permiso porque, bueno, es por una buena causa y es por una motivación bien justificada. Entonces le damos permiso el día de hoy, se ha comprometido el señor Daniel Lara Farías a estar con nosotros mañana. Veremos, como decía aquel santo, ¿no? Ver para creer que mañana Daniel va a estar con nosotros, pero el cariño es el mismo, que es lo importante. Hay muchas cosas que quisiera comentar con ustedes. Ayer incluso se me hizo muy corto el programa. Me tiende a ocurrir cuando empiezo a hablar que no sé por qué, sé cuándo comienzo, pero no sé cuándo termino, ¿no? Y entonces se hizo muy corta la hora el día de ayer. Y hoy, como pasa en el mundo y sobre todo en Venezuela, no es que uno pueda echar mano del tiempo al día siguiente de lo que quería comentar ayer, porque hoy hay más cosas que comentar que el día de ayer. Y entonces voy a comenzar rápidamente. Por una parte, hablando de Venezuela, hemos sabido, y esta es una cosa que me tiene muy interesado, que el chavismo, que como ustedes saben ha arrancado ya prácticamente en una gira de lavado de cara internacional, que de alguna manera se hizo y se plasmó muy claramente en el tema de la COP27, de la Cumbre del Medio Ambiente en Egipto, y luego con las negociaciones de París, donde se relanzaba el fastuoso diálogo de México. Bueno, está ese chavismo otra vez en el ruedo internacional, de alguna manera, pues con la complicidad, con la aquiescencia de organismos internacionales y de países que hasta ayer decían que Maduro era un dictador, que era un barriguesapo, que era esto y que era lo otro, pero ahora, bueno, parece que les ha cambiado el criterio, parece que se acostaron un lunes viendo a Maduro como dictador y se levantaron un miércoles viendo que Maduro, pues, el bigote que tiene no es tan de dictador y que los modos de caminar que tiene Maduro no son tan de tirano, que son de otra cosa, es de una democracia particular que hay que hacerle cuestionamiento, pero bueno, a final de cuentas hay que conversar con Maduro. Entonces, ese es el mundo en el que estamos en nosotros, ese es el mundo que tenemos, y en ese mismo sentido, la gran operación internacional que ha iniciado el chavismo para ponerse en valor nuevamente frente a ese mundo que hasta hace nada le repudiaba, decía que le hedía ese chavismo, ha llegado a la Corte Penal Internacional. En la Corte Penal Internacional hay abierto un proceso, para los que no recuerdan, que ha alcanzado una etapa inédita para un presidente de América Latina. Y esa etapa es la de haber avanzado en la fase preliminar a una etapa de investigación formal. Esa es la etapa en la que está el llamado caso Venezuela. Caso Venezuela 1, creo que es el caso que investiga al régimen chavista y los abusos cometidos desde hace un par de años a la fecha. Hay un caso Venezuela 2 que de hecho es apalancado por el propio chavismo, que le dice a la CPI, miren, a nosotros el bloqueo criminal de los Estados Unidos, de la Unión Europea, nos ha causado unos estragos terribles en la economía y bueno, nos ha causado a nuestra soberanía nacional un menoscabo terrible que nosotros lo consideramos una violación de derechos humanos. Investiguen. Ese caso prácticamente no ha avanzado para nada en la CPI. Eso fue un caso hecho más para jorobar la paciencia que otra cosa.
es un caso expeditamente armado para, de alguna manera, contrapesar el caso Venezuela 1, que es el caso de violación de derechos humanos, realmente, el caso donde víctimas de prisión política, familiares de presos políticos, donde gente que fue torturada, donde gente que tenía familiares que asistieron a las manifestaciones contra el chavismo y los mataron en esas manifestaciones, han prestado testimonio de manera valerosa frente a esos organismos, frente a esa fiscalía, y han dicho todo cuanto ha hecho el chavismo con ellos durante todos estos años, de manera muy valiente, repito. Ese es el caso real, el Venezuela 1. Entonces, a propósito de ese caso Venezuela 1, pues el chavismo se ha ido a La Haya, a los Países Bajos, con Delcy Rodríguez como encomendera, y básicamente han ido allá, pues, a ver en qué anda la investigación del caso, investigación que, por cierto, el fiscal de la Corte, el fiscal jefe Karim Khan, ha pedido retomar recientemente, ha pedido, pues, seguir investigando, dado que había mediado un tiempo en el que se le estaba dando espacio y momento al chavismo para que supuestamente hiciese unos correctivos en la justicia local, y esos correctivos propendieran a conseguir culpables, a determinar responsabilidades sobre esas violaciones de derechos humanos, y lo que está diciendo Karim Khan es: ahí no ha pasado nada. En Venezuela no se ha hecho nada que haya modificado sustantivamente el panorama. Hay que seguir adelante con el proceso de investigación formal a los integrantes del régimen chavista. Bueno, y Delcy Rodríguez se ha ido allá ayer o hoy, creo que todavía está allá en La Haya, viendo en qué etapa está todo esto. Ha pedido unas reuniones allá con directivos de la Corte Penal. No sé si la ha recibido el fiscal Khan, pero sí que vi que se había reunido con un par de directivos allá. Y de hecho, el chavismo ha hecho una solicitud formal a la CPI de que limiten el tema del acceso o el tema de los testimonios que están brindando las víctimas en la CPI, las víctimas de las personas que han sido objeto de estas violaciones de derechos humanos, porque, bueno, ellos dicen que se está como contaminando, pues, el caso, porque hay demasiados testimonios que se están recopilando y que muchos no son relevantes. Entonces, imagínense ustedes en qué estamos nosotros, en un momento donde el chavismo incluso tiene el tupé de ir a la corte, que se supuestamente, y creo yo que no es supuesto, que es verdad, que lo está investigando, para ponerle condiciones a esa corte para que esa investigación no llegue a buen puerto. Una investigación que, por cierto, hay que decirlo, porque no nos podemos caer en engaño y llamarnos nosotros a embuste acá, que es muy lenta, que es un proceso muy tortuoso, que es un proceso que expone grandes amenazas sobre los denunciantes, porque no estamos hablando de jugadera de carritos, no estamos hablando de gente aquí que está hablando allá y puede vivir su vida muy alegre. Y muchas de estas personas que han tenido, yo creo que la mayoría han tenido que irse del país, porque testificar formalmente en un órgano de justicia internacional contra el régimen de Maduro y luego venir a Venezuela es complicadísimo. Bueno, y esta gente ha tenido que partir al exilio, lamentablemente, muchos de ellos. Entonces, estamos hablando de un proceso muy largo, proceso inédito, sobre el que incluso mucha gente no sabe efectivamente cómo va a terminar, porque no ha pasado nunca antes en América Latina. Hay precedentes, pero sobre todo con presidentes africanos, que, bueno, que al final terminaron siendo juzgados y se estableció responsabilidad en su caso, e incluso la determinación de esas responsabilidades no conllevó necesariamente a que de manera inmediata fuesen puestos en una cárcel, sino que a veces costó el tema de la aprehensión, y ellos estaban o terminaron presos, pues, pero en sus países, donde estaban, en sus países de origen. Entonces, no es fácil. Estamos hablando de un proceso que no es fácil, pero que al menos es un proceso que indica una palabra que a todos nos hace sentido en el caso del chavismo, que es la palabra justicia. Eso no puede sino llamarnos a nosotros a que ese proceso tenga llegue a buen puerto, que tenga un buen desarrollo. Y lamentablemente, cuando vemos cosas como las que están ocurriendo, uno no puede sino empatar, pues uno no puede sino unir los eslabones de la cadena, que es que si hay un Maduro que se está exhibiendo y se acaba de exhibir en la cumbre de el medio ambiente en Egipto, si hay una delegación del chavismo que fue tan campantemente a reunirse con don Gerardo Blay allá en París, la ciudad luz, y si hay un chavismo que está pidiendo cese de sanciones, si hay un chavismo que ha puesto condiciones para que se regularice sus relaciones con el mundo, ese chavismo también ahora está teniendo el tupé también de ir a que los mecanismos de la justicia internacional, pues, desestimen las causas en las que está metido.
Yo creo que eso es muy difícil que pase, es muy difícil que esto sea de la noche a la mañana desestimado, pero sí se puede entorpecer el proceso de una manera lo suficientemente eficaz para el chavismo como para que se retrase al punto de que si esto iba a durar 10 años, pues pase 20 años este proceso en desarrollo. Y bueno, y de aquí a 20 años probablemente el chavismo ni siquiera esté en el poder, ¿no? Probablemente muchos de los acusados ni siquiera estén con vida de aquí a 20 años. Entonces, eso es complicado. Porque al final de cuentas, repito, a uno lo que le interesa es la justicia. Uno que tanto ha visto el sufrimiento correr en familias venezolanas por el tema de las violaciones a derechos humanos, presos políticos, torturados, asesinados, exilados. Uno lo que quiere es que esta justicia llegue lo más rápido posible y que llegue sobre todo, porque si no llega, imagínense, no estamos haciendo nada. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, me tiene bastante preocupado esto, lo estoy siguiendo muy de cerca y creo que debemos hacer lo propio todos los que estamos interesados en este tema, ¿no? Hay que meterle el ojo a esto porque lamentablemente estamos en un mundo donde pues Maduro está agarrando aire o ya agarró aire y efectivamente está tratando de arrancar como si nada otra vez sus relaciones con ese mundo. Vamos a ir a la pausa comercial, a la vuelta seguimos con más comentarios en Y así nos va por acá por RCR 750. Ya venimos. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se... Plata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, la Venezuela que es una cosa, ¿no? En el mundo de los medios de comunicación, que yo no sé ni cómo llamarlos, ¿no? Porque medios de comunicación que hace un esfuerzo titánico, pero medios de comunicación formalmente entendidos en Venezuela como ese mundo de la prensa, la radio y la televisión, pues yo creo que prácticamente es inexistente. Y lo que queda es un remedio de medios de comunicación. Entonces, esa Venezuela que existe y sobre la que yo no voy aquí a plantear una situación lastimera de que, bueno, estamos siendo Biafra en Venezuela, ni, bueno, está la gente absolutamente desnutrida y tal, no, hay realidades que coexisten cada una de ellas en este país, pero que obviamente no estamos hablando de un país que se parezca a un país ni desarrollado, ni como se nos decía a nosotros en una época, en vías de desarrollo. Esa Venezuela está tirando su mirada otra vez, o se pretende que esa Venezuela tire su mirada sobre eventos como los que en alguna oportunidad llamaban a la colectividad nacional, tal cual se hacía en el Miss Venezuela. Yo me he enterado ayer, me enteré ayer ya había pasado, no, me enteré, sí, prácticamente como a las 12 de la noche, que estaban haciendo el Miss Venezuela. Yo ni sabía que ayer era el Miss Venezuela. Bueno, yo nunca he sido de ver Miss Venezuela, ¿no? Más allá de ver a las muchachas y tal, pero yo no, eso es un concurso que a mí realmente no me llaman. Fíjense, concursos de este tipo a mí no me llaman la atención. Entonces, fíjense, el caso es que se hace el Miss Venezuela y yo creo que aquí la cosa es tan increíble que en Venezuela ni las elecciones del Miss Venezuela o el sistema de escogencia de la Miss Venezuela ya es confiable. O sea, aquí no hay transparencia ni para escoger Miss Venezuela. Me llamó la atención profundamente y por eso fue que me enteré de lo que había ocurrido, no porque estuviese buscando información sobre el Miss Venezuela, que había todo un escándalo porque parece que la participante que ganó fue un batacazo, hablando en términos hípicos, ¿no? O sea, no sorprendió, pero sorprendió además al propio jurado, que calificó para que se escogiese a la ganadora. Entonces, había todo un escándalo porque parece que había dos, yo no sé si, creo que fue la de La Guaira y de otro, del Tamacuro, no sé. Del Tamacuro, me dice Yay, producción, que estaba
allí punteando, ¿no? En las preferencias del jurado. Me parece que eran las dos favoritas. El jurado prácticamente se decantó entre esas dos, la de Vargas, porque era que ahora le llaman La Guaira, es Vargas, porque parece que dio una respuesta muy creativa, una muchacha de orígenes populares, entonces pues dio una respuesta muy creativa sobre el tema de Katia y todo lo demás, y bueno, y además que ser muy bellas, ¿no? Las dos, pero sobre todo por las respuestas, dicen que eran las respuestas que dieron, que fue lo que dieron, no, estas son las dos que van para el baile, la otra no tiene nada que buscar. Bueno, y han madrugado al propio jurado y le pusieron que la ganadora era creo que la de Caracas, Distrito Capital, no, Distrito Federal, yo no sé ni ya cómo se le dice a esto. Termina ganando. Entonces, toda una polémica que luego ha llevado a que yo vi uno de los señores del jurado tuvo que salir y decir, no se vayan a creer que es que hubo trampa, es que para escoger una ganadora en el Miss Venezuela ahí vota todo el mundo, entonces ahí vota todos los empleados de la organización Miss Venezuela y nosotros nos confundimos porque, ok, nosotros somos jurados, pero el voto nuestro no es el único que vale. Hay otros votos que los cruzan con, o sea, el carajo casi que de una fórmula ponderada, pues de cómo es el voto casi que las elecciones estudiantiles, que el voto de un profesor vale más que el de un estudiante y que eso es una fórmula de 80-20, que no. Todo para decir que, bueno, la que salió electa no era la que ellos habían escogido. No, y es muy buena también, no se vaya a creer, no, de bola, ¿no? ¿Quién va a poner en riesgo su trabajo diciendo que pusieron la que no era? Pero a mí me dio mucha risa, porque digo, mira, en Venezuela las elecciones están tan mal en Venezuela que ya ni el modo de escoger una Miss Venezuela es confiable. Yo no sé si esas elecciones las arregló Smartmatic o el propio Maduro directo o Diosdado, no sé quién era el asesor técnico de la elección, pero es como todo en Venezuela, o sea, no nos vamos a caer a cuento, después de toda la polémica que se destapó sobre el rol de Osmel Sousa y toda la polémica que ha habido en el Miss Venezuela con respecto, pues incluso a trata de blancas, nosotros nos vamos a caer a cuento de que un jurado elige unas candidatas y las pone en orden de preferencia y esa es la que gana. No, todos sabemos cómo se arreglan esos concursos. Me dio demasiada risa, como después este señor empieza a hacer cabriolas del lenguaje. No, no se vaya a creer, porque parece que de verdad fue, o sea, la cosa era inexplicable. O sea, de cómo era tan claro el favoritismo sobre una. Repito, yo no vi el evento que ponen a ganar a otra y es obvio que había intereses que pusieron a ganar a esa otra muchacha que ahora va a ser la Miss Venezuela, ¿no? No la he visto, no he visto ninguna, ni las que eran preferidas del jurado, ni nada, pero parece que no estaba en los planes, ¿no? No porque sea fea, ni mucho menos, sino porque parece que las otras brillaron mucho en las respuestas. Total que así estamos, ¿no? Entonces, en un país que además me entero que para ese Miss Venezuela, que es grabado, porque eso no es en vivo, eso parece que ya ocurrió antes de anoche, o sea, había ocurrido antes, o tenía segmentos grabados, no sé cómo es la cuestión, cobraban las entradas. Y había unas entradas que yo no sé si yo leí mal, es que yo me estoy poniendo disléxico, no sé, que había entradas hasta de $400. ¿Qué nos dice producción? Sí había entradas, ¿no? Las más caras eran de $400, ¿no? Para el Miss Venezuela. Entonces, es un país, claro, y arrancaban, como las entradas de béisbol, ¿no? Arrancaban en 20 y pico, 30, no sé cómo era el cuento, pero sé que había varios precios. Entonces, digo, este es el único país en el que uno ve que un señor, por ejemplo, salió el representante en estos días del cantante argentino Fito Páez y una entrevista en un talk show en la mañana en la televisión argentina, al regreso de Fito Páez a Argentina, que estuvo en Venezuela y creo que dijo que estuvo en España también, o los Estados Unidos, ahorita no recuerdo, estuvo en varios países. Y este señor, el manejador de Fito Páez, decía, bueno, él trataba como argentino de explicar qué es lo que él había visto en Venezuela, ¿no? Y de cómo la situación económica en Venezuela obviamente no era la de hace 3 años atrás, pero que tampoco era para decir que en Venezuela todo el mundo tenía un dineral, pero que sí él había percibido que el capital o el dinero se estaba acumulando en determinados grupos y que esos grupos, bueno, no lo dijo así, pero esto lo completo yo, obviamente son grupos que tienen conexiones con el régimen, muchos de ellos, y esa gente tenía mucho dinero. Y eso lleva a que muchos eventos se estén haciendo en Venezuela y son muy caras las entradas. Bueno, este señor, para resumirles a ustedes un poco la película, el representante del cantautor argentino Fito Páez, que a mí me gusta bastante también, Fito cobró en Caracas las entradas más caras de toda la gira, de este último tramo de la gira, donde estamos incluyendo incluso a España o Estados Unidos, no recuerdo. En Caracas era más caro ver a Fito Páez que verlo en Madrid.
o en Barcelona, no recuerdo cuál de las dos ciudades de España estuvo, quizás en las dos. Pero esto es algo insólito, porque además el nivel medio de ingresos en Madrid o en Barcelona no tiene nada que ver con el nivel medio de ingresos de una persona común en Venezuela. Entonces, estamos hablando de que los espectáculos en Venezuela, como cobrar para un show que es grabado, que ya no tiene la pompa de la Cuarta República o de la Venezuela de Cocopellana, donde, bueno, el Miss Venezuela era el Miss Venezuela, sino que, bueno, que estamos en el remedio de algo que queda allí, que es el Miss Venezuela y tal. Y se cobran entradas para eso, o tienes el cantante argentino y cobra las entradas más caras, es una situación totalmente anormal. Como un Bolsa que sale el otro día y en Twitter, como hubo un lleno, porque sí lo hubo, del Estadio Universitario de Caracas, en el Caracas Magallanes, el último que hubo el jueves o el viernes pasado, creo que fue. Y sí hubo, creo que era casi un lleno, yo no recuerdo ahorita cuál es la capacidad del universitario, pero entonces este Bolsa, saquen cuentas, si ponemos que allí hay 20.000 personas a un valor medio de tanto a la entrada, ahí se recaudaron en entradas $500,000. Eso es que Venezuela está cambiando. O sea, ese es el problema de la gente estableciendo generalizaciones sobre asuntos sobre los que realmente no comprende. Ese es el problema de la gente, que le basta ir a un restaurante del este de Caracas, que yo puedo ir, pero yo sé que mucha gente no puede ir. Yo puedo ir una vez a la quincena. Y entonces me siento en una mesa y pago una cuenta de $100. Y porque tú crees que tú pagas una cuenta de $100 porque estás haciendo un gran sacrificio, en mi caso, o porque en el otro caso tienes un gran negocio con el régimen de Maduro y te estás llenando de billetes, pero ilegalmente, y $100 para ti no representan nada en la vida. Eso es como cualquier cosa. Porque tú hagas eso, tú crees que hay 100.000 más como tú en Venezuela haciendo eso. Eso no es justo. Entonces yo creo que ese es el problema de la estupidez humana que se está patentizando en este caso en el análisis de la situación venezolana. Y cuando tú ves estos eventos, ratificas ese punto de vista. Y además ratificas que todo este desarrollo mediático que se le da a estas cosas es hasta patético. Porque tiene que ver con un mundo que trata de ser desde el chavismo cultural cuando hay gente que no tiene ni cultura. Y la cultura, mis estimados amigos, ni siquiera tiene que ver con el dinero. Hay gente muy pobre que tiene mucha cultura y que establece prácticas que son ricas desde el punto de vista cultural. Manifestaciones de teatro callejero, por ejemplo, las que no te cobran entrada por ver. Hay mucho arte en eso, como dirían los españoles. Hay mucha cultura, hay mucha riqueza en eso. Entonces yo a veces me siento como en una Caracas y en un país, pues yo vivo en Caracas, que con base en la futilidad del dinero, muchos casos, dinero mal habido, digo muchos casos, no todos, porque yo cuando hago un gasto, yo lo hago desde, por ejemplo, dinero que a mí me cuesta bastante ganarme, y sé que hay mucha gente que le pasa igual, pero lamentablemente hay otro grupo de gente que no. Desde esa futilidad del dinero, hay la construcción de una cultura chimba, una cultura postiza, una cultura artificial, basada hasta en el mal gusto de este chavismo, que no puede ser de otro modo, porque bueno, ¿qué de buen gusto va a salir del chavismo? Un tipo que apalancaron un engendro como Chávez para que fuese líder de este país. De ahí no podía salir nada bueno. Pero en medio de esas situaciones no deja de llamar la atención cómo nuestra discusión nacional se nos va yendo sobre este tipo de temas y sobre, cómo, mira, si el Miss Venezuela fue así, es porque ya Venezuela salió del foso. Venezuela saldrá del foso el día que se vaya Maduro del poder, porque con Maduro en el poder no hay garantía, para empezar, de lo que yo siempre he dicho, de que esta economía se sanee y que esta economía sea una economía de verdad, productiva. No donde hay unos tipos que tienen 20 años hablando de que van a acabar con el rentismo petrolero, lo que han hecho por 20 años es potenciarlo e incluso enfermarnos más de rentismo petrolero. Vamos a ir al corte comercial, a la vuelta seguimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puede
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va, y para abonar en la polémica de la normalización misológica ahora también, donde hasta los concursos de belleza pues nos remiten a una Venezuela que fue y ya no será, como la canción de, o mejor dicho, no, la canción de José José era lo que no fue, no será, pero en este caso sí fue, lo que pasa es que no va a volver a ser. Tamariz López, querida Tamariz, dice, dudo mucho que paguen esas entradas, sospecho que llenan esos eventos con empleados públicos y sus familiares, le salió bien la jugada con el dicho de Venezuela se arregló. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Y lo digo porque converso con gente, porque uno está en este oficio y conversa con gente. Sí, en algunos casos las entradas a determinados espectáculos que, aunque no sean directamente promovidos por el régimen, de manera indirecta, sí son promovidos por el chavismo. Y estoy hablando de artistas internacionales incluso, que a veces tú no sabes de dónde sale el financiamiento. Estamos hablando de que un artista internacional, no vamos a caer a muela, un artista internacional para ir no a Venezuela, sino a cualquier país, salir de su país e ir allí a hacer presentaciones, te puede cobrar fácilmente 50,000, 100,000 dólares. Por ejemplo, cuando vino Wisin y Yandel hace pocos meses se habló de que el contrato era por creo que $1,000,000. ¿Qué es eso para un país como Venezuela, que siempre ha tenido petróleo y siempre va a tener real, lamentablemente o afortunadamente, depende como usted lo vea? La cosa, según el color, cambia la situación, ¿no? Esto a veces no tiene que ver ni siquiera con la taquilla, o sea, de cómo se van vendiendo las entradas o de cómo se piensa que se van a vender las entradas, sino que tiene que ver con efectivamente una movida donde usted puede que no vea el logo de la alcaldía de Caracas o del gobierno revolucionario o de Maduro o los ojitos de Chávez en un póster, pero quien realmente puso el billullo, quien puso la plata para que una productora lograse entrabar el contrato con esa estrella internacional, obviamente venía del régimen. O sea, eso es así. Hay otras cosas. Eso de que llevan gente, sí, yo he escuchado de situaciones en las que la parte, por ejemplo, de incluso las entradas VIP, o lo que llaman las entradas principales, que son las más costosas, por supuesto, son regaladas en organismos públicos. Claro, no a los pendejos, no a esa gente que va a cobrar 15 y último, y la rematan con una caja de clap, ¿no? Cada vez que se recuerda el régimen que la gente tiene hambre, sino con los que están un poquito más en los niveles directivos o de gerencia, de los ministerios, de determinadas dependencias del chavismo. Eso pasa. Regalar entradas VIP y regalarlas a manos llenas. O sea, no estamos hablando de que no, vamos a rifar una entrada. No, regalan una tiquera. Eso yo lo he escuchado. Ahora, sería injusto decir también que todo el que va a ese concierto por una parte es chavista, o que todo el que va porque le regalaron la entrada. No, hay gente que paga esas entradas, porque lamentablemente o afortunadamente todo depende de la situación y según el color, como dice Rubén Blades, usted lo puede ver.
hay gente que, bueno, quiere invertir su dinero en entretenimiento, porque quiere vivir, porque esa es la otra. Aquí hay gente que se ladilló literalmente de estar esperando que Maduro caiga. Y que hay gente que se ladilló literalmente de esperar que Guaidó se convirtiese en presidente, de un punto de vista efectivo, real, palpable. Y en ese sentido hubo gente que digo, mira, pana, yo tengo 35 años, yo tengo 40, yo tengo 45 años, tengo 50 años. Ya yo he perdido 10, 15, 20 años en esta vaina. Yo no voy a perder más tiempo en esto. Yo me voy a dedicar a vivir. Y en ese dedicarse a vivir, pues, ver un concierto de gente que Wisin y Yandel tienen muchos fanáticos, por ejemplo, perfectamente muchas de las personas que fueron allá fueron porque ahorraron su plata y fueron para el concierto. ¿Que eso los hace legitimar al régimen? No, la gente no está ni pendiente de eso. La gente está pendiente de tener su válvula de escape. La gente está pendiente de su vida. Entonces, ese es otro punto de vista. Sin embargo, como nosotros no estamos aquí ni para salvar a unos ni para salvar a otros, sino para decir qué es lo que ocurre desde el punto de vista cultural, político, desde un punto de vista general de todo esto, es que efectivamente cuando se producen estas convocatorias y cuando se producen estos espectáculos, obviamente que la imagen internacional con la que se arropa el régimen es de que Venezuela salió del foso. Porque si tú tienes ese quórum allí de personas viendo un espectáculo de esto, pues obviamente es porque hay real, como decíamos nosotros en una época. Este era un famoso dicho que lo estoy volviendo a escuchar otra vez por estos días. Hay platica en la calle. Hay platica en la calle. Por cierto, dicho que está sujeto a ser metido entre paréntesis otra vez. Porque aunque los ingresos, y eso lo pueden ustedes constatar no conmigo, no porque yo tenga la intuición divina y yo diga si las cosas son ciertas o son falsas. La encuesta esta de condiciones de vida, la ENCOVI de la Católica, afirma que efectivamente hay grupos, hay un segmento de la población venezolana que ha mejorado en alguna medida sus ingresos desde un tiempo acá. Pero estamos hablando pues de que quizá esos ingresos obviamente pasaron de ser $50 al mes a ser 100 o 150 o 200. ¿Que eso los convierte automáticamente en millonarios? No, ni de vaina. Aquí estamos hablando de gente. Miren, para empezar, mis queridos amigos, estamos hablando de un país en el que efectivamente el derecho a la propiedad sobre algo está conculcado. Porque en Venezuela no existe el crédito bancario a nivel comercial normal. O sea, en Venezuela hay créditos, yo de esto me enteré no hace mucho tampoco, todavía hay créditos para empresas que son muy privilegiados, estos créditos, donde, bueno, tú quizás llenas un papeleo, tienes algún amigo en un banco, pues y te puede que te conceda un crédito para una actividad comercial. Pero desde el punto de vista de la persona natural, de una persona normal, no le van a dar un préstamo para comprarse una casa, ni le van a dar un préstamo para comprarse un carro nuevo de agencia, concesionario. ¿Cuál es la consecuencia de aquello? Que si usted va a comprar un apartamento que ponga usted vale 20, 30, 50, 100 mil dólares, usted tiene que tener 100, 50, 20 o 30 mil dólares en el bolsillo. ¿Y quién demonios tiene 20, 30 o 40, 50 mil dólares cash de contado? Yo no estoy diciendo que no los puedas tener para comprarte eventualmente el apartamento. Pero ¿quién lo suelta de contado? Muy poca gente en el segmento general de la población. Entonces, estamos hablando de que un país de esa ENCOVI, donde se habla de que hay unos avances relativos en la mejora económica de cierta gente, sí, eso hay que reconocerlo. Ahora, avanzar de 50 a 100 dólares mensuales o de 100 a 200 o de 150 a 300, y estoy forzando mucho la barra, en Venezuela, automáticamente te convierte en millonario, ¿no? Sal a comprarte un apartamento para ver si puedes, pues. Sal a comprarte un carro nuevo, a ver si puedes. A ver si no te va a comprarte una cacharra en Marketplace ahí en Facebook. Es lo que te alcanza. Si acaso reuniendo con mucho esfuerzo por meses y meses. Estamos hablando de una realidad donde obviamente la gente, para mí, sigue siendo pobre. Y yo creo que para los estándares de cualquier baremo internacional donde se trace la movilidad social ascendente de las personas, seguimos siendo pobres todos. No es que seguimos todos. Entonces, aunque se dice esto, por otra parte también se dice, mira, paradójicamente con el chavismo, en los últimos años, Venezuela se ha convertido en el país de la región que tiene una desigualdad económica más pronunciada que ninguno. ¿Por qué? Porque obviamente un régimen de mafias, un régimen donde hay una nomenclatura privilegiada que promueve aguas abajo, beneficios solamente para unos pocos, va a generar una cápsula muy microscópica
que usted tiene que meterse con un instrumento de laboratorio para poder verla, de grandes privilegiados. Y esa cápsula microscópica de grandes privilegiados difiere muchísimo a las condiciones de vida del promedio, donde en ese promedio hay de todo. Hay gente pues que logra pagar las cuentas, paga alquiler, paga sus servicios, paga cosas, se da un gusto cada semana, cada 15 días, cada mes. Hay gente que no se puede dar un gusto ni cada mes, sino que lo tiene que postergar para ver si se lo da con un estreno en Navidad o lo que fuere. Pero es gente que está toda o estamos todos metidos en el mismo grupo general, que es el de los no privilegiados de la nomenclatura. Y esa gran brecha que nos separa a los dos grupos es sobre lo que llama la atención la ENCOVI. Dice, es muy desigual. Coño, estamos hablando de gente que te puede manejar mensualmente 20, 30, 50 mil dólares. Y dime tú, cómo una persona normal en Venezuela maneja 20, 30 o 50 mil dólares en ganancias de cualquier actividad. O sea, de cualquier actividad. Es muy complicado. Entonces, no sé ya ni por qué caí en esto, pero siento que de tanto en tanto, este aparato prostibulario, como diría Daniel, de medios de comunicación que proyectan imágenes sobre cosas que realmente nos están dando, merecen aclaratorias y merecen precisiones. ¿Y qué creo yo que se puede hacer? Bueno, explicar desde lo más sencillo, y quizás es lo que yo trato de hacer acá, ¿no? De cómo esas precisiones se nos pierden en el camino. Y empezamos a hablar por hablar. Empezamos a decir generalizaciones que nos aíslan además del conjunto de la sociedad, porque cuando yo generalizo a partir de mi caso particular, donde puede que yo tenga algunos privilegios, yo me desensibilizo además de lo que es una situación generalizada, que es que no todo el mundo tiene los privilegios que uno tiene, en alguna medida, porque yo siento que podré tener algunos privilegios, pero en modo alguno tengo los privilegios a los que acceden los hijos de Diosdado Cabello, por ejemplo, o el hijo de Maduro, o el hijo de Elvis Amoroso, o de cualquiera de los jerarcas del régimen. Entonces, ese es el país que estamos teniendo y que no hay que perder de vista. Yo voy a leer un par de comentarios porque me encadené sin querer queriendo y entonces, bueno, no es el sentido de la situación. Saludos a Mariela Ledesma. Dice, qué lástima que no hay Radio Rochela, porque creo que hubiese quedado mejor programado ese tema de la ganadora con el Micho Cozuela, es verdad. Jorge Orlando, el público en el Miss Venezuela fueron los invitados de las empresas patrocinadoras. El público en general no le para ya a esos concursos, por eso el poliedro estaba vacío. Bueno, pero se dijo igual, Jorge, que había entradas. En efecto, había entradas de $470, $280, $230, 140 y la más pelagajo de todas, la de $50. Imagínate tú. Imagínate tú. Evelyn Orellana, ni regalando entradas llenaron el poliedro. Me imagino mucha gente debería estar molesta porque para las inundaciones no hay dólares, pero para concursos de belleza sí hay. Prioridades. Gloria Darme, Omar, acabo de ver que los demócratas acaban de ganar y que Nancy Pelosi perdió. ¿Qué noticias tiene usted? No, los demócratas perdieron la Cámara de Representantes, la mayoría, y la señora Pelosi, yo ese tema lo quería comentar, pero fíjense, se me volvió a ir al programa y no va a dar, bueno, muy breve. La señora Pelosi, que tenía desde 2003, siendo la líder de los demócratas en la Cámara Baja, en el House, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, acaba de renunciar a ese liderato de la bancada. Y acaba de renunciar porque sencillamente los demócratas además perdieron la bancada mayoritaria que tenían en el Senado, en la Cámara de Representantes. Ha mantenido el Partido Demócrata la mayoría en la Cámara Alta, en el Senado. Allí tienen la mayoría, la van a tener, independientemente del resultado en Georgia, que va a balotaje en diciembre. Pero la señora Pelosi además está pasada de años, ya tiene 82 años. Eso es como tener a Ramos Aluc mujer, siendo presidente infinitamente después del Congreso. Esta señora era, repito, desde el 2003 la líder de la bancada demócrata, que esa bancada obviamente no era mayoría en el Congreso desde 2003, había tenido idas y venidas. Ahorita eran mayoría, acaban de perder la mayoría, repito, con los republicanos, pero Pelosi fue líder de la mayoría hacia el 2010, creo, 2011, por ahí. Luego volvió en el 19 como líder de la mayoría otra vez, que era la que tenían hasta ahorita. Y también ha estado pues de líder en época de minoría, cuando los demócratas han sido minoría en la Cámara de Representantes.
Pelosi, que es una tipa bien radical, bien fastidiosa, y bueno, ¿qué les puedo decir? Se va a terminar retirando, ¿no? Pareciera. Hay un tema complicado más con el esposo, con el asalto de la casa ese que no ha terminado de ser esclarecido, que también es complicado, ¿no? Wolfgang Baracaldo dice: Neomar, saludos de Cali, Colombia. Neo, promociona tu libro, así como hace Lara Faría. Bueno, mi libro está promocionado. Mi libro ustedes lo van a conseguir en Amazon. Si quieren enterarse de cómo es que la política en Venezuela se fue al caño desde el punto de vista de la destrucción de los partidos políticos y de la política como una actividad formal, ustedes lo pueden conseguir en Amazon. Busquen allí El ocaso de la política y Neomar Hernández y van a conseguir el libro en Amazon. Lo pueden comprar en formato convencional impreso o lo pueden comprar también en formato electrónico. Y bueno, muchísimas gracias de antemano por apoyar el libro a los que están pendientes. Tamariz, gracias por tu respuesta. ¿Quién más que tú que vive esa locura de país? Bueno, gracias a ti, Tamariz, por siempre estar. Yasbeli Villarruel, para mí lograr comerme un helado Magnum es un regalo, un gusto, porque no puedo hacerlo seguido. Ese helado, por cierto, que yo también le tenía alguna fe, o le tengo alguna fe, aunque tengo tiempo que no me como uno. Ese helado pasó, en mis cálculos promedio, pasó de costar menos de $1 y creo que ya está por $2. Para que ustedes vean cómo es el famoso tema de la inflación en dólares, que no existe, no es una denominación técnica correcta para aplicar lo que ocurre con los precios de Venezuela, pero que así se le ha dicho aquí popularmente al incremento súbito de estos precios. Bueno, eso. Estamos hablando de por lo menos el doble, cuesta de lo que costaba hace 2 o 3 años. Y eso que el precio siempre se ha tasado en dólares, siempre. No estamos hablando en bolívares, yo estoy hablando en dólares porque ya hacer equivalencias en bolívares no tiene sentido. Francisco Rivero, ¿cómo saber si los dólares que usas regularmente para comprar cosas no provienen indirectamente del narcotráfico o de actividades ilegales? Es muy difícil, sobre todo para la gente que trabaja en cosas acá. En mi caso, esto difiere muchísimo porque los trabajos que yo tengo que me generan ingresos realmente importantes no los pagan en Venezuela. O sea, a mí me pagan desde afuera del país. Entonces yo no me ahorro eso. Pero para una persona que, por ejemplo, es un plomero, es un mecánico, es un carpintero, que son oficios del día a día y que vives de tu trabajo manual, literalmente, es muy complicado porque cuando el carpintero va a la casa de alguien a hacerle una cocina, cuando va a hacerle un mueble utilitario para la sala, ese carpintero no sabe si el dueño de ese apartamento, de esa quinta, es un enchufado o no lo es. El que le arregla la camioneta o el carrito a una persona que le llega al taller callejero que tiene debajo de una matemango, ese mecánico no sabe efectivamente de dónde viene ese dinero. El plomero que va a destaparle la cañería a alguien en su casa no sabe de dónde viene el dinero que le paga el servicio del destape de esa cañería. Entonces es muy complicado. Para la mayoría de la gente es muy complicado. Claro, hay cosas que son absolutamente palmarias y claras, ¿no? Es evidente que si tú trabajas directamente con una empresa que tiene unos manejos dudosos y que está vinculada al régimen, está recibiendo dinero que no es santo. Pero ahí entra pues la defensa desde el punto de vista del relativismo moral que cada quien quiera hacer, ¿no? De este relajamiento de los valores, donde, bueno, la gente dice hay que defender el trabajo, no me queda de otra, yo tengo que comer, no me meto con la arepa de nadie, cada quien que vea qué hace. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas, preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR
750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta Y así nos va, de vuelta, y ya estamos por lamentablemente despedir el programa del día de hoy. Se nos va rápido esta conversación. Algunos dicen el monólogo, ¿no? Pero fíjense, yo leo los mensajes y respondo y peleo y le doy las gracias y me alegro y me río y todo lo demás. Entonces, bueno, nada, esta conversación, vamos a dejarlo hasta allí. Saludos, Félix Guedes. Saludos también, Pedro de Armas, a Luis Ruiz, que está en San Luis, Argentina. Suerte, Daniel, en el lanzamiento del libro, así es. Saludos a Eladio Rico también, que dice, Tuning sigue caído. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Francisco Rivero, mi tarjeta de crédito, la única que me quedó, tiene un límite de 1 bolívar al mes. Se supone que con eso puedo pagar en el súper y de paso salir por ahí a tomarme unas copas. Mira, somos casi iguales en ese sentido, Francisco. Yo tenía 2 o 3, ya ni me acuerdo, creo que eran 3 tarjetas de crédito doradas y tal. Llegué a tener tarjeta de crédito dorada como a los 21 años, a los 22 años, qué viejo estoy, hace más de 12, 13 años. Y uno se sentía en aquella época todopoderoso. Yo llegué con esa tarjeta dorada, me compré mi primer televisor en una tienda de electrodomésticos en el City Market, en Sabana Grande. Y me acuerdo que el crédito de la tarjeta, que creo que era 3.000 bolívares, dio para el televisor y me quedó crédito. O sea, un televisor como de 30 pulgadas en aquella época, pantalla plana. Y al día de hoy, pues, el tema de la tarjeta de crédito es lo que vuelve sobre este tema que yo estaba comentando, ¿no? ¿Qué sociedad normal, qué sociedad que supuestamente es la mejor del mundo para vivir, tiene al conjunto de su población sin tarjetas de crédito? En Estados Unidos usted vive del crédito. En cualquier país del mundo realmente, si usted se va a Colombia es lo mismo, si usted se va probablemente a la Argentina es lo mismo, si usted se va a Chile es lo mismo. Nadie puede comprar todas las cosas que quiere así, de cash, nadie. Porque pues los ingresos de las personas, aunque son variables, nunca te dan para tú poder hacer esa erogación tan grande de dinero de manera tan inmediata. O sea, cuando usted está armando una casa que tiene que comprarse un juego de muebles, que tiene que comprarse un televisor, tiene que comprar una nevera porque si no se le pudre la comida, tiene que comprar una cocina porque si no, no cocina, que tiene que, no sé, inventar poner un tanque de agua. Esto es muy Venezuela, ¿no? Pero estoy hablando de otros países. Quizá el tanque de agua lo prescindimos, ¿no? No lo necesitamos, pero que necesitas una cama porque ¿dónde te acuestas a dormir? La gente va comprando las cosas, sí, progresivamente porque tú no tienes el dinero, pero tienes la facilidad del crédito. Entonces tú con ese crédito vas jugando. En una Venezuela donde la gente tiene que vivir del cash, porque aquí en ninguna parte hay crédito, no hay tarjetas de crédito para empezar. ¿Cómo tú puedes hablar de una economía sana o de un país que se ha arreglado? Por eso es que a mí me parece tan estúpido esto, ¿no? Y eso estoy hablando de gastos domésticos básicos, donde puedes meter, hacer mercado, ir al médico, un país que no tiene cobertura de seguros normal, o sea, donde la mayoría de las personas no tienen seguro, donde la mayoría de las personas se enferman y bueno, tienen que pedirle a Mayuya. ¿O por qué si no en Venezuela hace un par de años a la fecha se popularizó el hecho de que Venezuela era el país del mundo donde más GoFundMe había? Porque la gente no tiene manera de hacer frente a un gasto médico importante. Se le presenta una situación de salud y no hay manera de hacer. Pero cuando uno habla tan alegremente de que porque hay 4 pendejos que van para el Miss Venezuela o 400.000 que van a ver Caracas Magallanes y que eso refleja que el país ha salido y entonces usted ve, uno los identifica en redes sociales que obviamente son mecanismos, son bots, son programación chavista para meter o insuflar la idea dentro de las grandes capas de la población de que aquí se ha solucionado todo, pero tú contrastas eso con el día a día real, que no hay crédito, no puedes comprar casa, no puedes comprar carro, porque tiene que ser de contado, y ese dinero de contado, miren, me parece casi imposible que haya una gente que pueda tirar $30.000 de un solo carajazo. Ahí es cuando tú dices, no, la gente está hablando gamelote, y para hablar gamelote, bueno, hablemos gamelote, pues, nos caemos a palo y decimos como la conversación de borrachos perfecta, ¿no? La conversación de borrachos perfecta es donde todo el mundo se la sabe toda y todo el mundo arregla todo. ¿Usted no les ha pasado que usted se echa palo y dice, no, que este debió hacer esto y debió hacer lo otro? Y que eso uno arregla el mundo cuando se está tomando unos tragos. Eso es clásico.
pero eso no es lo que refleja un país real, ni la vida real de las personas. Nos despedimos por el día de hoy, les agradecemos mucho por haber estado acá y les pedimos que por favor vuelvan mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de este espacio. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Respeto